Bueno, este video va a tratar sobre este tema que me parece bastante interesante. Como había comentado en una historia anterior en Instagram, la idea de esta serie de videos es abordar la inteligencia artificial, la tecnología, el software en general de forma práctica. Y la idea es abordarlo con temas que sean de casos reales y de cómo, por ejemplo, se pueden utilizar esas herramientas de forma productiva. Entonces, el tema que seleccioné hoy fue aumentando las conversiones con respuestas instantáneas. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, voy a eso en un momento. El índice de los temas que se van a tratar en este pequeño live son: ¿cuál es el problema que identifiqué? En este caso, en mi negocio. ¿Por qué este problema es importante? ¿Qué criterios se utilicé para definir el éxito de una posible solución? Posibles soluciones: ¿cuál fue la solución que elegí? Los resultados actuales, próximos pasos y preguntas y respuestas. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, actualmente en Meta Fitness Studio, que es un gimnasio en el que soy fundador, tenemos un pequeño inconveniente. Resulta que cuando ponemos una publicidad, hay tantas personas interesadas que la cantidad de mensajes que recibimos con respecto a inquietudes, solicitudes de agendar, es más de la que podríamos manejar con un equipo pequeño. Entonces, esto hacía que, por ejemplo, durante la semana, si se ponía una publicidad, hubiesen que responder, no sé, entre 80 y 100 mensajes a personas distintas. Y no solo responder los mensajes, sino que involucraba una conversación, donde en la conversación la intención era guiar a la persona en la información que necesitara para llevarlo a asistir al gimnasio como parte de un entrenamiento de cortesía, que es uno de los agregados que damos con la intención de que personas vivan la experiencia primero y luego, por ejemplo, se inscriban en el gimnasio. Entonces, ¿cuál es el problema principal de esta situación? Que básicamente la cantidad de mensajes era demasiada para la cantidad de tiempo que uno tenía disponible para responder a todos los demás. ¿Y qué pasa? Que cuando se trata de contactos de clientes y de leads, el tiempo de respuesta es absolutamente necesario para determinar el porcentaje de éxito de esa conversación. Entonces, aquí es donde paso a explicar por qué es importante este problema. Porque si no conoces tal vez el contexto, podrías decir, bueno, no tienen ningún tipo de especial este problema, o sea, la razón para solucionarlo no necesariamente la tengo clara. Entonces, la razón principal es sencilla: dinero. O sea, cuando tú inviertes en publicidad, las personas que te contactan tienen un costo de adquisición. Dígase, cada persona que responde a una publicidad, el tú, por ejemplo, llegar a esa persona, que esa persona muestre interés, que esa persona te responda, solicite información a la publicidad, tiene un costo asociado que puede variar dependiendo de la industria donde te encuentres. Pero, por ejemplo, en la industria fitness podemos decir que una persona que te contacte puede costar entre 2 y 5 dólares. Es decir, que cada persona que te contacta tu negocio a través de publicidad y no le respondes a tiempo, probablemente estás perdiendo entre 2 y 5 dólares, que inicialmente no parece mucho, pero cuando tú consideras que estás teniendo 50, 60, 70 personas que te contactan y de esas personas no estás contactando a todos los que te contactan, ni tampoco estás convirtiendo esas conversaciones en negocio o en algo de un activo de valor para el negocio, entonces estás eh, básicamente recurriendo a un desperdicio. Entonces, algunas datas, o sea, alguna data interesante con respecto a por qué es importante responder a los leads al tiempo en el que responden, piden la información, etc. Parece que se me pausó la cámara. Déjame poner hacer una pausa. Yo entendí que me pasó la cámara.
Bueno, entonces, ¿por qué responder a los leads al instante? Que es el tema de la conversación. Bueno, resulta que si tú le respondes a una persona que contacta tu negocio, por ejemplo, a través de las redes sociales o a través de cualquier otro medio, en menos de 5 minutos, las probabilidades de que esa persona te conteste o te responda de forma favorable para el negocio aumentan en un 100 veces, 1000%. Entonces, la probabilidad de calificarlo, identificar si de verdad es un prospecto adecuado para el negocio, aumentan más de 21 veces. O sea, estos datos van variando con respecto a la cantidad de tiempo. Menos de un minuto sube un 300%. Luego, después de cada minuto, la probabilidad de que esa persona se convierta en un cliente disminuye. ¿Por qué? Porque las personas regularmente cuando contactan a través de una publicidad lo están haciendo porque se sintieron identificados con un mensaje que transmitiste. Entonces, como lo están haciendo, producto de la emoción, si tú no actúas en base a esa emoción en el momento que esa persona demostró esa emoción, la probabilidad de que tú lo conviertas en un cliente son muy bajas, porque la emoción pasa y por consiguiente la razón por la que te contactó también pasó. Entonces, eh, algo bastante importante a nivel de competición y a nivel de negocios es que la mayoría de ventas en productos relativamente comunes se las lleva la persona o el negocio que más rápido responde. Es decir, que el 35 al 50% de las ventas se las lleva quien responde primero. Por consiguiente, eso hace que este problema sea sumamente importante. ¿Por qué? Porque tú estás básicamente compitiendo contra todo aquel al que el posible cliente contactó. Si alguien, por ejemplo, en mi caso, un gimnasio, contactó a los 5 gimnasios que le quedan más próximos, la persona o gimnasio que le responda primero tiene entre un 35 y 50% más probabilidades de quedarse con ese cliente. Entonces, tras 5 minutos de tiempo que transcurra mientras la persona contacta y tú le respondes, la probabilidad de contacto cae en un 10%. O sea, la probabilidad de que te responda disminuye sumamente. O sea, 10 veces, perdón. Dije 10% por error, pero 10 veces. Es decir, que cada minuto que pasa, sin tú responderle a un cliente, la probabilidad de que lo pierdas aumenta drásticamente. Entonces, ¿qué otro factor es relevante? Que a nivel competitivo, cuando se trata de responder a las redes sociales o cualquier otro medio de comunicación, la competencia, o sea, la generalidad, dura un aproximado de 42 horas en responder. Y un 23% de los leads, por ejemplo, nunca reciben respuesta. Entonces, creo que ya ahí se va vislumbrando la importancia de este problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es el core de muchos negocios, el hecho de recibir posibles clientes a través de las redes o otros medios, y resulta que estás invirtiendo una cantidad de dinero, por ejemplo, por cada lead que consigues, por cada publicidad que pones, por cada persona que te contactas, pudieses estar gastando desde 3 hasta $70, por ejemplo, que es el caso del real estate, que muchas veces la calidad de los leads requiere que se gaste más dinero para conseguir un lead calificado. Entonces, ¿qué te deja decir esto? Que si tú ya conseguiste los leads, lo ideal es tú aprovechar esos leads e intentar convertirlos en ventas. Porque, ¿de qué sirve, por ejemplo, que te contacten a tu negocio y que eso no se transforme en una oportunidad económica viable para el mismo? Entonces, ya ahí pueden comenzar a ver por qué tener este problema fue el primero que elegí solucionar y por qué me parece tan interesante y tan útil. Entonces, ¿qué criterios yo utilicé para definir o identificar este problema? Bueno, yo hice una lista de las cosas que me toman más tiempo, de las cosas que me toman más recursos económicos y también las cosas que requieren más recursos humanos, o sea, las cosas que requieren que se le invierta tiempo humano para realizarse. Entonces resulta que esto cumple con todos los criterios, por ejemplo, para elegir un problema que sea eh, válido, pero también es el método para elegir un criterio de éxito. Es decir, que la solución que se le dé a este problema tiene que ser una solución que para el negocio
haga sentido en términos de tiempo, dinero y recursos. Entonces, yéndose con ese marco, es que voy a abordar entonces lo que prosigue. Algo que yo hago, por ejemplo, para identificar si a nivel de tiempo una tarea vale la pena abordarla o automatizarla, es utilizar la siguiente tabla. Esta tabla asume que tú trabajas 8 horas al día, 5 días a la semana, 52 semanas al año. Y lo que te dice o te deja dicho es qué tan efectivo sería que tú mejores, automatices una tarea, dependiendo de la cantidad de tiempo que le dedicas. Y un ejemplo de esto sería, mira, si tú le dedicas 5 segundos a hacer algo, eso podría ser revisar el teléfono, 50 veces al día, tú podrías dedicarle 18 horas a automatizar esa tarea y sería productivo. 18 horas en el año. Si tú, por ejemplo, haces una tarea que te toma 5 segundos y la haces 5 veces al día, tú puedes dedicarle 2 horas en el año a tu automatizar esa tarea y sería productivo en términos de tiempo y términos económicos. Entonces, vamos a poner el ejemplo puntual del caso que les comentaba, que era el de las respuestas de mensaje, que toma, por ejemplo, 3 horas, vamos a suponer, y lo hago diario, para poner un ejemplo que se adapte. Si ustedes se fijan, una tarea que me tome 3 horas, que yo la haga 5 días a la semana, yo le podría dedicar 5 semanas completas a automatizar esa tarea y sería productivo para mí. O sea, yo recuperaría la inversión de tiempo en un año si yo le dedico 5 horas, perdón, 5 semanas a automatizar una tarea de 3 horas. Entonces, cuando tú agarras todas las cosas que tú sueles hacer y haces una lista y las categorizas y encuentras una tarea como esta, que yo digo, mira, me toma 3 horas diario, yo le puedo dedicar 5 semanas a esto y como quiera va a ser productivo para mí. Entonces, esta tarea yo la puedo hacer en menos de 5 semanas, claro. Yo la hice en 3 semanas, me tomó más o menos realizar la automatización que voy a mostrar. Entonces, nada, esto es algo que le pueden tirar screenshot, pero la idea es como que utilizar el criterio para identificar cuáles son las posibles tareas en términos de tiempo que hace sentido tú eficientizar o que hace sentido tú automatizar. Y esto no sirve solamente para esto de automatizar, sino que también sirve para determinar cuáles tareas, por ejemplo, te haría sentido contratar a una persona, etcétera, en base al tiempo y la inversión. Entonces, ¿qué pasa? Eso es cómo yo determino que una tarea hace sentido en términos de tiempo. Lo relacionado a dineros y recursos es tan sencillo como retorno de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente tú verificas qué inversión te tomaría realizar la automatización o mejorar la tarea y qué retorno tendría para ti. En mi caso, yo soy quien hizo la automatización, es decir, que en términos económicos me sale relativamente gratis, pero en términos de tiempo sí es una inversión significativa. En términos de recursos también me sale a mi propio tiempo. Y en mi caso, yo combinando ese retorno de inversión, es decir, ese cálculo, de decir, bueno, me va a tomar 3, 4 semanas de trabajo y esas 4 semanas de trabajo van a hacer que yo, por ejemplo, en el futuro no tenga que dedicarle 3 horas diarias a responder mensajes. A mí me hizo sentido y por eso elegí esa tarea, porque una tarea que hace sentido en términos de tiempo, en términos de recursos y en términos de posible retorno de inversión. ¿Por qué? Porque estoy intentando lograr automatizar un proceso que mejora la eficiencia del negocio y por consiguiente mejora los posibles retornos económicos. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones de este problema? La primera solución es un agente de inteligencia artificial que responda 24/7 el, el chat, por ejemplo, con respecto a las publicidades. Otra posible solución es contratar a un representante del servicio al cliente que sea capaz de responder cada uno de los mensajes de forma eficaz. Y la tercera es implementar, por ejemplo, un sistema de agendar citas de forma virtual
que permita que el mismo usuario agende su propio entrenamiento de prueba en este caso. Entonces, entre esas tres opciones, la que me pareció más ideal para mí fue la agente de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en términos de tiempo, recursos y dinero, es la que me costaba menos tiempo, menos recursos y menos inversión económica. Por ejemplo, contratar a alguien implicaría en República Dominicana un pago de entre 300 y 600 dólares mensuales para tener una persona que haga el proceso de contactar. Implicaría un proceso de entrenamiento en el cual la persona debe entender cómo comunicarse con los clientes, cómo vender el producto, el servicio, cómo llevarlos a que lleguen al negocio. Y por último, está la solución de agendar citas a través de un calendario, que es económicamente barata, también requiere poca inversión de tiempo, pero su retorno de inversión probablemente no va a ser tan alto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se tratan de ventas a través de las redes sociales, WhatsApp, etcétera, las personas llegan con dudas. Y si tú no eliminas esas dudas, es poco probable que las personas, por ejemplo, terminen accediendo al servicio o contactándote para agendar o ir incluso al negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que esta, aunque es la más barata, es probablemente la que tendría menos efectividad en retorno de inversión, porque la cantidad de personas que se inscribirían o irían al gimnasio cuando tendrían que hacer todo por su cuenta son muy pocas. Entonces, la solución fue el agente de inteligencia artificial. Y paso a mostrar a qué yo me refiero con esto de la agente de inteligencia artificial. Bueno, como les comenté, hay un agente de inteligencia artificial que yo mismo creé utilizando N8N. También creé esta plataforma para monitorear las conversaciones. Y esto es una conversación, por ejemplo, que yo tuve ahorita con el propósito de mostrarla de ejemplo, donde ustedes pueden ver que yo diga, mira, hola, me gustaría saber más sobre los entrenamientos. El agente de inteligencia artificial respondió en menos de un minuto. Hola, Wilson, un placer saludarte. ¿Qué objetivo te gustaría que te apoyemos a alcanzar? ¿Tonificarte con musculación o practicar boxeo? Ambos entrenamientos son 100% personalizados y puedes probar el primer entrenamiento de cortesía totalmente gratis. ¿Con cuál te gustaría empezar? Yo puse musculación. Perfecto, Wilson. Empezar con musculación es una excelente decisión para tonificar. Si se fijan, estas respuestas son similares a las que daría, por ejemplo, un agente de servicio al cliente, que es una persona que está entrenada en ventas con el propósito de guiar la conversación desde el interés del usuario hasta una posible conversión, que es el hecho donde un cliente pasa de interesado a pagar. Entonces, como se fijan aquí, por ejemplo, perfecto, empezar con musculación es una excelente decisión para tonificar, ganar fuerza, transformar por completo tu físico. ¿Para qué día te gustaría venir a tu primer entrenamiento de cortesía? Estamos abiertos de lunes a sábado. Yo puse sábado a las 9 de la mañana, sigue la conversación, ¿qué ropa debo llevar? ¿Qué debo saber antes de ir? Excelente pregunta, solo necesitas ropa cómoda para entrenar y no tenis deportivos, trae agua. Si se fijan, esta solución es muy similar a cómo reaccionaría o cómo hablaría una persona. ¿Y qué me ayuda eso a lograr? Que a diferencia de un sistema automático donde alguien pueda generar o crear una cita por sí mismo, sin satisfacer o resolver sus dudas, este agente de inteligencia artificial puede, por ejemplo, conversar con la persona, entender sus dudas, sus inquietudes, abordarlas, solucionarlas y luego llevarlo a través de la conversación a tomar una decisión de agendar un entrenamiento de cortesía, que es el objetivo de esta estrategia de marketing, que es que las personas marquen su interés, vayan a una clase de cortesía, vean y vivan la experiencia y luego hablemos de si se inscriben o no. Pero si se fijan en las conversaciones, este agente siempre busca llevarte al objetivo, que es que tú agendes. Fíjense que sin importar el tema de la conversación, el agente siempre te lleva a una pregunta que dice, ¿listo para reservar? Solo me falta tu correo, etcétera. Genial, ¿me compartes tu correo? Yo le dije sí, pero ¿me compartes tu correo electrónico para completar tu reservación? O sea, es
una inteligencia artificial que está orientada totalmente a vender. Y hasta que tú no llegues al punto donde tú haces lo que está como diseñado como objetivo, pues el agente de inteligencia artificial va a seguir respondiéndote de forma inmediata, en menos de un minuto, siempre 24/7. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque yo estoy solucionando todos los posibles temas que tengo en términos de tiempo, dinero y recursos. Dígase, estoy teniendo algo que ya no me va a requerir tiempo o muy poco tiempo para poder monitorear. Me va a requerir poco dinero a nivel de mantenimiento. Es decir, el mantenimiento de un agente de inteligencia artificial es menos que el costo de contratar un agente de servicio al cliente. Sin embargo, voy a tener una solución similar a contratar a una persona, tal vez no al nivel de una persona, pero sí lo suficientemente cerca como para tener resultados palpables. Entonces, eso hace que yo no esté necesitando invertir recursos para, por ejemplo, eficientizar las operaciones de mi negocio y, por consiguiente, eficientizar la cantidad de dinero que se genera. Porque ahora, por ejemplo, si vamos a la data principal y tú me dices, mira, si tú respondes antes de los 5 minutos, la probabilidad de que te respondan aumenta 100 veces o es 21 veces más probable que tú puedas identificar si ese cliente es bueno para ti. Entonces tú me estás diciendo que todas las opciones, o sea, todas las personas que me contactan, yo estoy aumentando mis probabilidades 100 veces y estoy superando con creces a la competencia que tarda 42 horas respondiendo en un minuto. Entonces, por eso entiendo yo que esta solución obedece a un conjunto de criterios que hace que haga sentido. ¿Por qué? Porque estoy maximizando las probabilidades de que yo pueda conseguir los objetivos que son que la persona, por ejemplo, asistan al gimnasio a tomar su entrenamiento de cortesía. Y nada, cuando la persona completa, automáticamente se agrega a la agenda y ahí está toda la información que extrajo la inteligencia artificial con su horario y toda la información pertinente que él extrajo durante la conversación. Ahora, ¿por qué esta solución, entiendo yo, me gusta tanto y por qué la diseñé de esta forma? Porque entiendo que también las demás soluciones no son tan escalables como esta. ¿Y qué significa escalable? Que pueden crecer con el negocio. Yo pudiese, con este sistema, recibir tanto como 100 conversaciones como 1000 conversaciones y no cambiaría nada. Otra cosa extremadamente importante son los procesos de mejora continua. Estoy aquí en resultados actuales. Son los procesos de mejora continua. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo ponerme a evaluar también de forma sistemática las conversaciones e identificar de qué formas el sistema lleva al usuario con más frecuencia a convertirse en una conversión, a convertirse en un cliente. Y algunas de las cosas que estoy desarrollando en el sistema también para monitorear eso mismo es la cantidad de personas que contactan. Luego voy a monitorear cuántas personas de las que contactan se convierten en clientes. Eso corresponde a este porcentaje, o sea, el porcentaje de conversión. Si te me contactan 100 personas, de 100 personas, 20 personas agendan clase de prueba. Y de ahí también voy a derivar cuánto dinero se generó. Entonces, ¿qué hace esto? Que ahora tú tengas de forma súper sistemática un proceso que antes conllevaba, por ejemplo, un servicio al cliente que no necesariamente es tan medido a nivel de traquear los resultados. Tú posiblemente no tienes la estadística de cuántas personas te contactan, no tienes la estadística de cuántas personas de esas que te contactan se convierten en clientes, no tienes la estadística de qué tipo de conversación son las que llevan a las personas a inscribirse. Y la idea es con este tipo de sistemas, que entiendo que es una nueva posibilidad, que se... Deme un momentito, a ver si activo la cámara. Bueno,
el tema es que con este tipo de agentes se crea una nueva posibilidad que no necesariamente existe con otro tipo de soluciones. Y es que tú puedes ahora, con este mismo agente, crear una solución que se mejore a sí misma. Es decir, luego de cierto tiempo, tengo planeado, por ejemplo, hacer que el sistema revise las conversaciones, valide cuáles conversaciones se convirtieron en una venta y luego el agente se modifica a sí mismo para mejorar la eficiencia a nivel de conversación y llevar las conversaciones de la forma que suelen concluir en una venta. Entonces, este tipo de posibilidades son un tipo de posibilidades que se abre solamente con el uso de herramientas, por ejemplo, con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto es algo que, por ejemplo, haría un humano. El humano traquearía la cantidad de personas que me contactó, cuántas personas le vendí de esas personas, cuánto dinero generó esas conversaciones, la publicidad, invertí $100, saqué 500, de esos $100 me contactaron 100 personas, de esas 100 personas 20 agendaron, de esas 20 personas 5 compraron, eso me generó tanto, el porciento es tanto, la conversión es tanto, el costo de adquisición de clientes es tanto. Y con eso tú puedes ir creciendo a nivel de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que cuando este empleado, por ejemplo, se va de tu empresa, se va con el conocimiento que adquirió durante el proceso de ir puliéndose en las conversaciones. Y en este caso, del agente de inteligencia artificial, no se va con él, sino que se va automatizando, o sea, se va guardando, se va creando unas métricas, se va creando un conjunto de heurísticas para las conversaciones futuras y tú vas creando un producto que conforme más se usa, mejor se hace el producto. Entonces, por eso entendía que esta solución está genial para solucionar este problema, porque no lo soluciona solamente como un parche, sino que es una solución a largo plazo, que ahora yo puedo seguir utilizando tanto para este negocio como para otros negocios. Hay personas que ya me han contactado y que le estamos configurando el mismo agente con el propósito de hacer algo similar para sus negocios. Y la idea es tener un agente de inteligencia artificial capaz de no solo vender, sino también de mejorar. Y algo que me parece súper chévere es que, a diferencia de un humano, la forma de entrenar esto eh, es bien técnica, pero tiene su chulería, como dice. Porque algo que yo hice fue que yo recopilé un conjunto de técnicas de ventas que funcionan para chats y yo entrené la inteligencia artificial para llevar la conversación utilizando técnicas que funcionan de conversión. O sea, yo no solo le digo responde, sino mira, yo quiero que tú respondas de esta forma, con este lenguaje, de, con esta intención, con el propósito de utilizar estas técnicas de ventas. Estructura los mensajes de esta forma. Intenta lograr tal objetivo durante la conversación. Lleva al usuario a tal cosa. Entonces, tenemos una inteligencia artificial que no solo está respondiendo como respondería ChatGPT tradicionalmente, sino que está utilizando técnicas probadas de venta, que se está mejorando a sí misma y que te está automatizando los mensajes para tú responder en menos de un minuto y aumentar 100 veces, por ejemplo, la probabilidad de que alguien compre cada vez que alguien te contacta. Entonces, ¿cuáles son los resultados actuales? En conclusión, está automatizado el proceso de agendar. Cuando una persona contacta por WhatsApp directamente, ustedes vieron la conversación, el agente de inteligencia artificial conversa con él, yo lo monitoreo en este sistema que hice yo también, y la idea es eliminar la necesidad de trabajar con esa parte del negocio y dejarlo que sea un agente que lo mejore. Pero no todo es perfecto. Y cuando tú solucionas un problema, por lo regular, tú encuentras otros problemas que surgen que tienes que solucionar. Entonces, algo que surgió fue que, por ejemplo, muchas personas me están contactando por WhatsApp
Pero las publicidades también, las personas no están yendo a WhatsApp, sino que se están quedando en Messenger o simplemente están llenando el formulario. Lo que hace que la gente obviamente no pueda funcionar porque no le han contactado. Entonces ahí surge un nuevo problema, que es cómo yo contacto a las personas que me enviaron su número a través de Facebook Messenger o a través de un formulario y no están yendo a WhatsApp a conversar. Eso tiene un poquito más de complejidad porque, por ejemplo, WhatsApp no te deja iniciar conversaciones utilizando agentes de inteligencia artificial a menos que los mensajes que vayas a enviar sean aprobados por ellos y pasen por un proceso de revisión, etcétera. Entonces, eso hace que surja un nuevo problema. ¿Cómo contacto a aquellos que no me han contactado para que sea la gente que inicie la conversación y luego lo convierta en una venta? Ese es el siguiente problema que estoy solucionando. Ya estoy bastante avanzado y podría tratarlo en un próximo video si les interesa. Entonces, lo hice bastante breve porque la intención era que entendieran el problema, cuál fue el criterio que utilicé para llegar a una posible solución, cuál fue la solución, cómo está funcionando la solución y darse cuenta que las soluciones a veces hacen que se destapen nuevas oportunidades o nuevos problemas a solucionar. Pero la idea que tengo es, voy a ir automatizando todo lo que es administrativo, por ejemplo, en este negocio particular que es mío, y la idea es también a cualquier otra persona que esté interesada en unirse, que se le pueda hacer el mismo tipo de automatización. Entonces, gracias Lidia y gracias Hamlet. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Si no, este es el fin del live. Bueno, estamos ready. Esperemos que les haya gustado el espacio. Si tienen algún comentario, sugerencia para el próximo video, déjenlo en los comentarios, me tiran privado. Si les parece interesante esto o es algo que les gustaría hacer para sus negocios, también me pueden contactar. Un placer. Esas son mis redes. Así estoy en Instagram, en X, en LinkedIn. Y me pueden contactar por cualquiera de ellas. O el que tiene mi WhatsApp puede contactarme por mi WhatsApp. Gracias y hasta, bueno, el próximo video voy a ver si la próxima semana o la semana de arriba. Pero la idea es que voy a hacer estos mismos casos de estudio con otros procesos que estoy automatizando. Voy a explicar el razonamiento detrás para que entiendan cómo lograrlo, pero también para que entiendan cómo estas herramientas se pueden usar de forma práctica, efectiva y lucrativa en términos económicos. Gracias, David. Si tuviera que destacar, mira, si tuviera que destacar cuál sería el aspecto más importante que debemos tener en cuenta al aplicar AI a nuestro negocio, ¿qué sería? Yo diría que el aspecto más importante es aplicar el AI a problemas reales. Hay muchos negocios que están intentando aplicar AI por decir que están aplicando AI. ¿Qué pasa? Que eso lleva a que el porcentaje de éxito sea muy bajito. No sé si vieron, por ejemplo, una noticia que publicó el MIT de que el 95% de las empresas que están intentando integrar inteligencia artificial en sus negocios están fallando y solamente el 5% está teniendo resultados positivos. Bueno, la razón principal de por qué eso ocurre es porque la gente entiende que AI es algo de marketing, donde tú lo aplicas para decir que tú estás aplicando, pero no entienden lo suficientemente bien la tecnología como para solucionar problemas reales ni para integrarlo de una forma que haga sentido. Si se fijan, la razón por la que lo presenté de esta forma es para demostrar que el problema es real y que la solución hace sentido para el problema. ¿Por qué? Porque esa solución, por ejemplo, pudiese no funcionar para un chat que sea más delicado, pero sí puede funcionar para una conversación de agendar una cita. Si esto fuese una información súper delicada, probablemente se requeriría una persona, pero es entender el contexto.
entender cuál es el problema profundamente, cuál podría ser la solución y ver entonces, luego de que tú entiendes el problema, la posible solución, los pros y los contras, entender si inteligencia artificial es lo que tú necesitas para solucionar ese problema, o si es software tradicional, o si es utilizar una herramienta, o si es contratar a alguien. Todo eso va de mano con quien esté solucionando el problema, o sea, qué criterio utiliza y qué también conoce las herramientas, el contexto del negocio, pero también el contexto tecnológico, de qué es posible y de qué no es posible. Espero que te haya eh, eh, funcionado esa respuesta, Jonathan. Siempre, Lidia. Seguimos por aquí la próxima semana. Un placer, señores, y nos vemos.